Recuerdo ese día como si fuera ayer mismo. Yo tenía 10 años y estaba en Sant Pol de Mar. Era un día de invierno, de mucho frío, con viento que soplaba. Se había hecho ya de noche y yo estaba en el comedor de casa de mi abuela, muerto de frío, tapado con una manta, al lado de la calefacción, y de pronto oí un ruido. Me pareció que venía de la cocina y pregunté: «Abuela, ¿eres tú? ¿Abuela?». Nadie contestó. Me acerqué a la cocina y al entrar, en un rincón oscuro, vi a mi abuela sentada, con los ojos cerrados, inmóvil. Mi abuela tenía 70 años, el pelo totalmente blanco y andaba con dificultad. Y yo desde la puerta le pregunté: «Abuela, ¿estás bien?». Me acerqué un poquito más. «¿Abuela?». Yo con solo 10 años estaba preocupado, tenía un poquito de miedo, pero me seguí acercando, me puse a su lado y mi abuela, de pronto, abrió los ojos, me miró fijamente y me dijo: «David, te voy a contar los 3 ingredientes secretos que tiene que tener una buena historia». Las historias nos gustan, nos enganchan, queremos saber qué pasa a continuación. Pero para contar buenas historias necesitamos conocer los 3 ingredientes secretos que tienen que tener. El primer ingrediente es describir a los personajes y describir el entorno. Esto no es una novela descriptiva, no se trata de dar muchos detalles, pero sí que se trata de dar algunos rasgos para que la audiencia, con su imaginación, pueda rellenar el resto. Por ejemplo, yo he descrito que era un día de invierno, que hacía mucho frío. También he descrito a mi abuela, tenía 70 años, el pelo blanco, andaba con dificultad. Describe a tus personajes y describe el entorno. El segundo ingrediente es poner diálogo. Los diálogos dan vida a la historia. Yo he dicho: «Abuela, ¿estás allí? ¿Eres tú?». He simulado el diálogo con mi abuela, en este caso sin respuesta, pero no he hecho una narración. Le pregunté a mi abuela si era ella, si estaba allí. El diálogo hace que me meta en el papel, que reviva ese momento, que sea más natural, más expresivo. Y además la audiencia lo vive en primera persona, parece que está sucediendo allí mismo. Los diálogos dan vida al discurso. La tercera de las claves, y la más importante, es el conflicto. Toda historia necesita un conflicto. Si no hay conflicto, la historia no es interesante. Y además el conflicto hay que ponerlo al principio. ¿Cuál era el conflicto en mi historia? Que oí un ruido. Y entonces la audiencia se pregunta: ¿qué pasaba? ¿Había peligro? ¿Qué había sucedido? ¿Quién había sido? Y sobre ese conflicto puedes desarrollar tu historia. La próxima vez que cuentes una historia, utiliza los 3 ingredientes secretos. Describe a tus personajes y al entorno, pon diálogos y, sobre todo, ten un conflicto. Y verás cómo tus historias son mucho más interesantes. La audiencia se queda enganchada y además pasa un buen rato.